Buenos días, hermanos y hermanas. El domingo pasado leímos la carta a Filemón, donde Pablo le dice a Filemón que reciba a su esclavo Onésimo como a un hermano. Ahí quedamos, ¿no? El que antes era su esclavo, ahora es su hermano, porque en Cristo nos podemos tratar así. Así, a partir del amor de Jesús puedo repensar mi relación con los demás y considerar como hermanos incluso a las personas que la sociedad y el mundo entero me dice que están por debajo de mí, que son inferiores a mí. Ese fue el capítulo anterior, ¿no? Nos dijeron, eres más de lo que crees y menos de lo que te crees. En la casa, en la escuela, en el trabajo, aprendemos a creernos más que otras personas. Por diferentes razones, incluso en la familia, aprendemos quién está por encima y quién está por debajo de nosotros. Pero somos más que eso, somos más que personas que se creen mejores que otro o mayores. Si queremos seguir a Jesús, pues debemos saber que en nuestro interior, en nuestro corazón, somos hermanos los unos de los otros. Ahora, cuando Pablo le envió la carta a Filemón, diciéndole reciba a su esclavo Onésimo como un hermano, la esclavitud era legal, era habitual, era incuestionable, era normal. Es más, la economía estaba basada en que hubiera esclavos. Entonces, incluso los grandes pensadores de la antigüedad, digamos Aristóteles, que lo tenemos que estudiar en el colegio, decía que los esclavos eran herramientas que hablaban. O sea, herramientas que hablan, haga cuenta, decir, son una cosa. No eran personas, sino cosas. Es que él decía, es que hay gente que nació para ser amo y otros que nacieron para ser esclavos. Y para él ese era el orden de las cosas y pues no lo cuestionaba. Y en ese contexto pues la gente pensaba así. Ese es el mundo en el que Pablo le manda la carta a Filemón y le dice, oiga, reciba a su esclavo como un hermano. Luego Pablo diría unas cosas más escandalosas, ¿no? Que no tienen sentido en su época, en su momento. Solo se explican como algo que vio o trajo del reino de Dios, que respiró en el aire de Dios y vino y lo dijo, porque dice, en Jesús no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego. Es decir, que todas esas diferencias de género, de clase, de raza, esas distinciones que nosotros hacemos entre las personas, pues son una cosa aquí de este mundo, ¿no? Pero que nosotros, en el reino de Dios, pues no hay ninguna separación, ¿no? Que entre nosotros no debe ser así porque somos hermanos y porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes que están hoy aquí creen que la esclavitud está mal? Que es reprobable, que pues no se puede considerar una persona, una herramienta que habla. Si alguien levanta la mano y dice, sí, yo estoy de acuerdo. ¿No? ¿Nadie? ¿Les parece muy obvio levantar la mano? Es porque estamos en el 2025, todos estamos de acuerdo en que eso está mal, ya nos dimos cuenta, ¿no? Como sociedad ya nos dimos cuenta. Pero pues cuando escribió en la carta a Filemón, no. Es más, ¿cuántos años tendrá escrita esa carta? Y ese versículo de que en Jesús no hay esclavo ni libre, eso lleva escrito casi 2000 años. Entonces les pregunto, otra cosa, ¿ustedes saben más o menos en qué año se comenzó a considerar la esclavitud como algo ilegal, como algo malo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Los profesores de sociales? En 1700 comenzó como el debate y ahí comenzaron las primeras países, digamos, Dinamarca 1794, eso es aquí nomás. En Colombia fue en 1851, antes que en Estados Unidos, por si acaso, alguien se lo está preguntando. Lo curioso es que todos esos son países cristianos, que tenían la carta a Filemón, ¿no? Y que leían en culto, ama a tu prójimo como a ti mismo, que en Jesús no hay esclavo ni libre, y decían, bueno, pues sí, toca tratar bien a los esclavos, y ya, leían el mandamiento que leímos hoy, ¿no? Que dice que resume toda la ley, ama a tu prójimo
como a ti mismo. Pero no consideraban que ese mandamiento de amar al prójimo incluyera considerar que mi esclavo era igual a mí y por lo tanto libre, ni mucho menos que lo fuera a recibir como a un hermano, como dice la carta a Filemón. Y para ellos pues no se les pasaba por la cabeza que tuvieran que liberar de la esclavitud a una persona que habían comprado, que les pertenecía, ¿no? O que habían heredado y que además trabajaba gratis para ellos y les producía ganancias. Era como pues el que tenía un animalito. Tan así era que el mandamiento que prohíbe codiciar lo pone en la lista de cosas, ¿no? Dice, no codiciarás el burro, el buey, el esclavo, ni la esposa del otro. No codicies las propiedades del otro, ¿no? Las cosas. Entonces los esclavos eran cosas. Las mujeres también, pero los esclavos. Si alguien salía con una locura de decir, ay, somos iguales, somos hermanos, las personas no se pueden vender, pues le decían que estaba exagerando el mandamiento, ¿no? Que eso era demasiado bueno, que eso era amar demasiado, que eso era irrespetar un orden establecido por Dios. Porque esclavos, obedeced a vuestros amos. ¿Dónde dice la Biblia liberen a los esclavos? En ninguna parte. Entonces por años se leyó así. Ahora ustedes se están preguntando, oiga, sí, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Porque ellos no vieron o no quisieron ver que ese mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo podía significar más de lo que estaban haciendo. Porque ellos no entendieron que eran hermanos del que estaba esclavizado. Medítenlo. Porque dentro de los que tenían esclavos tenemos personas muy ilustres del cristianismo y de la teología. Gente que puso las bases del cristianismo como lo conocemos y no dijeron nada de la esclavitud y en muchos casos la defendieron. ¿Por qué será? Tengo una idea con un ejemplo. ¿Alguien ha ido a Cibaté? ¿Conocen Cibaté? Qué bien. De antemano, perdónenme los que son de Cibaté por lo que voy a decir. Bueno, Cibaté, para los que no sepan, es un pueblito que queda aquí a la salida de Bogotá, es muy lindo, pero tiene la desdicha de que muchas aguas residuales contaminadas, putrefactas de Bogotá están aposadas al lado. Y entonces uno llega y el olor es insoportable, muy fuerte, tenaz. Yo una vez fui a un trabajo de un solo día y recuerdo el dolor de cabeza que me dio. Y dije, Dios mío, yo ahorita me voy para mi casa, pero ¿cómo hace esta gente que vive aquí? Y pues yo no me aguanté y le pregunté a la persona con la que estaba. Ella vivía en una casita así toda divina y todo lindo. Y yo le dije, ¿usted cómo hace? Y me dijo, no, es que yo no siento el olor. Y yo, ¿cómo así? Pues entonces me dice, yo lo sentía cuando llegué, pero ya no lo siento. Ahora a veces cuando voy a Bogotá se me destapa la nariz y vuelvo a sentir olores, pero aquí yo no siento nada. Entonces ella vive feliz allá porque no siente el olor. Feliz no. Si lo sintiera, pues le dolería la cabeza como me dolía a mí. Pero la nariz se acostumbra al punto de que puede suprimir el mal olor. A estas alturas ustedes ya pillaron la metáfora, ¿cierto? Vamos a profundizar. Si uno nace en un pueblo con ese olor y no sale nunca de ahí, pues la nariz se acostumbra. Desde que es bebé y no siente el olor. Y cuando no lo siente, pues se va acostumbrando hasta que se le haga invisible y se le haga normal. Pues ahora lo mismo, pero con la esclavitud, ¿no? Si usted nace en un mundo donde es normal tener esclavos, pues dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y dice, como decía Job, el justo Job, ¿no? Dijo, Señor, yo soy justo, he tratado a mis esclavos con compasión. Él no dice, Señor, consideré a los esclavos como iguales y los liberé. No. Él dice, los traté bien. ¿Por qué? Porque no veía mal vender a un ser humano. Porque el olor de su sociedad, de su cultura, del sistema mundano,
le impedía ver más allá. Estaba metido dentro de su momento al punto de no poder cuestionar las cosas. Bueno, Job no tenía la carta a Filemón, démosle crédito, ni tampoco tenía ese verso de que en Jesús no hay siervo ni libre. Pero San Agustín, Santo Tomás, Lutero, Calvino, tenían la carta a Filemón y no vieron nada de eso. Vieron otras cosas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero eso no. Y no cuestionar la esclavitud. Y muchos cristianos tuvieron esclavos por siglos. Reformados famosos, digamos, Jonathan Edwards tenía esclavos. George Whitefield, que es muy famoso porque tenía un orfanato que todavía funciona, tenía esclavos en el orfanato. O sea, ya es como, no, Dios mío. Y hubo cristianos que estaban tan metidos en el olor del sistema del mundo que empezaron a defender lo malo. Con versículos. Empezaron a llamar a lo malo bueno, porque también pasa eso. O sea, yo me acostumbro tanto al mal olor que me indigno si alguien trata de cambiarlo, porque como a mí no me afecta. Entonces, en el año 1600, como dice la canción, cuando estaba en pleno comercio de esclavizados hacia América, en 1627, un señor que se llamaba Alonso de Sandoval, monje, escribió un libro diciendo que los esclavizados africanos eran descendientes de Cam, el hijo maldito de Noé, y por lo tanto estaban malditos, eran inferiores en cuerpo y alma. Y al castigarlos con la esclavitud, pues se podía salvar su alma. Como quien dice que no era ningún pecado esclavizar porque usted pues le estaba haciendo un favor a esos salvajes inferiores que estaban malditos. Y ustedes dirán, ay, pero qué ridiculez. Claramente era un argumento absurdo. Una persona, están llamando a lo malo bueno. Eso lo hizo usted hoy aquí. Pero ese argumento se usó por siglos. Y lo que es peor, a mí me lo enseñaron en el primer instituto bíblico que fui, hace como unos 20 años. Me dijeron que para hablarme de por qué había existido la esclavitud, es que Dios maldijo a los hijos de Cam. Esos argumentos están vivos hoy, todavía, en personas que llaman a lo malo bueno, porque están metidos totalmente en el sistema del mundo, en ese olor, y tienen adormecida la nariz por el racismo, por el sistema mundano, y no pueden ver que la esclavitud es un hermano esclavizando a otro hermano. No, pues no es un deseo de Dios, claramente. El deseo de Dios es que Filemón reciba a su esclavo como un hermano. Líbranos, Señor, ¿no?, de defender lo malo, de estar tan acostumbrados al mal olor del sistema del mundo, a la injusticia, y como no conocemos otra cosa, pues la defendemos la violencia, la indolencia, el odio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Creer en Jesús también es creer en la efectividad del amor, en que el amor transforma, que nuestra única posibilidad es el amor. No es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu de Dios, que es el amor en acción. ¿Saben quién más tenía esclavos? John Wesley, que nosotros cantamos hoy intencionalmente, pues de himnos compuestos por él, bueno, por su hermano Charles, pero la misma, cantamos ese de oído un son en alta esfera, ¿sí? O si tuviera lenguas mil, los compuso alguien que tenía esclavos, hermanos. Pero cuando John Wesley tenía 80 años, cambió de opinión. Se puso, pues duró muchísimos años leyendo, ¿no? Antes de eso. Escuchó a otros y cambió de opinión cuando tenía 80 años. Se volvió abolicionista y comenzó a predicar la abolición de la esclavitud, porque se dio cuenta que era hermano de los que estaban esclavizados. A mí me pareció un ejemplo súper bonito de cómo nunca es tarde para cambiar, ni para despertarse uno un día y decir, oiga, mi nariz estaba adormecida, esto huele muy mal, este es el aroma de la opresión, del sistema mundano. He llamado bueno a lo que es malo.
Porque es que eso que les pasó a ellos, pues fácilmente nos pasa a nosotros. Que estemos incluso defendiendo las fuentes del mal, tan ciegos, adormecidos por estar en este mundo con ese olor que no vemos y no entendemos el amor de Dios. Nos parece demasiado amoroso. Porque siempre hubo gente que comenzó a percibir el mal olor de la esclavitud, empezando por los propios esclavizados, claramente, pero también por otras personas. Entre los primeros cristianos había gente que rescataba niños abandonados para que no los esclavizaran. O personas como Bartolomé de las Casas, que es famoso, ¿cierto? El defensor de los indios y los negros esclavizados, tiene un sermón famoso en el que dice, esta gente esclavizada tiene alma. Y la Biblia dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué ustedes no los aman? Ustedes están aletargados, están adormecidos. Y sí, nosotros podemos estar adormecidos, porque el mal nos parece parte del paisaje. Nos acostumbramos, decimos, es que el mundo es así. Y entonces cuando leemos la Biblia con eso en la cabeza, con todo eso que aprendí del sistema mundano, con ese olor, pues yo no veo el amor. A ellos les habían enseñado con la práctica que la esclavitud estaba bien, que era normal que hubiera gente que trabajara gratis para ellos, que se lo merecían porque eran superiores. Se lo enseñaron, pues como no les costaba nada, pues no lo cuestionaron. También porque era mal negocio, ¿no? O sea, pensar que el esclavo era mi hermano implicaba perder a un trabajador gratis. A miles de trabajadores gratis, tener que pagarles. Y por siglos, ¿qué pasó eso? Pues los cristianos leían eso, pasaban por encima porque no iban a renunciar a su trabajador gratis por un par de versículos, ¿no? Pensarse hermano del esclavizado pues significaba perder, porque es que es un amor escandaloso. El amor de verdad, escandaloso, implica bajarse de esas ideas de superioridad, implica ver al otro igual a mí. Entonces amar al prójimo podría ser querer para el otro lo mismo, el mismo bien que tengo yo. Renunciar a creerme mejor, más merecedor que otro. Aunque toda mi cultura me diga, sí, usted sí tiene derecho y él no. Ahora, nosotros hoy sabemos que la esclavitud es algo malo, como me miraron ridículo por haberlo preguntado, pero sí, estamos muy acostumbrados, ese es nuestro olor, pero pues nuestra nariz está acostumbrada a otros malos olores. ¿En cuál aire estaremos inmersos? ¿Cuáles son nuestros puntos ciegos? El odio, por ejemplo. Nuestra sociedad está enferma de odio. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué nos parece normal odiar? Normal que haya bandos en el mundo, guerras grandes y pequeñas entre nosotros, incluso en una familia, en una comunidad de fe. Un constante ellos contra nosotros. Si usted no es como yo, no piensa como yo, pues no tenemos nada de qué hablar. No solo que no somos hermanos, sino que no quiero ni que se me acerque ni que exista. Hay un espíritu de esta época que es como, ojalá se mueran todos los que no son como yo, ¿no? Quiero un mundo en el que todos sean iguales a mí o me den la razón. Hasta los cristianos queremos que todos sean cristianos, pero de los mismos, ¿no? que nosotros, que crean exactamente lo mismo. Quiero un mundo como en redes sociales. ¿Se han visto? Que uno solo sigue a los que lo representan y le quita el like cuando, ay no, dijo una estupidez, no, bien, lo dejo de seguir. Y si no me gusta algo, puedo silenciar a los que no piensan como yo, fabuloso. Entonces no existen para mí. Es un mundo hecho a mi medida. El problema es que el mundo no es así. Y yo me ofendo, me irrito, me da dolor de todo. Si alguien me dice, vea, esas personas que no son como usted, son sus hermanos también. Ah, no,
No, hay un versículo que dice que ellos son hijos de su padre el diablo. ¿Yo qué voy a ser hermano de esa cosa? Bueno, pues a ese que ustedes solo imaginárselo le da de todo, Jesús lo recibiría en su mesa. Querido Filemón, a ese personaje que te fastidia, recíbelo como un hermano. En el Evangelio, pues la mesa del Señor no rechaza a nadie. No es que nosotros tenemos dizque el fruto del Espíritu, que es el amor, no el odio, sino el amor. El resultado de nuestra espiritualidad es amar más y mejor. Vinimos a este mundo a aprender a amarnos. Querido Filemón, a ese que te fastidia, aprende a recibirlo como un hermano. Aunque a veces ese que me fastidia soy yo mismo. Empecemos por ahí. Me fastidio a mí misma. Me tengo guardados rencores, resentimientos y amarguras a mí misma. Me quiero castigar por las brutalidades que hice antes. No me aguanto ni a mí. Necesito evadirme con lo que sea. Y si eso es conmigo, imagínense con los demás, con mi gente cercana, a quien le tengo sus guardaditos. Puedo trabajar en eso, en las cosas chiquitas y en las cosas graves, ¿no? Porque por más que nos hayan hecho cosas horribles, tener eso ahí guardado nos envenena el alma. Por uno, por su paz, por su tranquilidad, por la búsqueda de llenarse del amor de Dios, toca sacar ese odio que tiene adentro. Porque, como dijo el Chavo del Ocho, mata el alma y la envenena. Ahora, yo puedo intentar vivir sin odio, sin odiarme, sin odiar a otro que conozco o que conocí antes, sin odiar a gente que ni conozco, porque también odiamos gente que no conocemos, que es de otro partido político, de otro equipo, yo qué sé. El espíritu de nuestra época es odioso y además es indolente. Estamos súper acostumbrados a dejar pasar de largo pues el dolor de otro. Y la ternura del Espíritu de Dios, que se supone que me habita, que tengo por dentro. La ternura para, como nos decía el reverendo, admirar la belleza, para dejar salir la dulzura, conmoverse con un animalito, con un niño, pero también para llorar con los que lloran, para dolerse con el dolor de otros. Porque socialmente nos dicen, ¿a usted qué le importa? No se meta. ¿Usted qué va a estar llorando? No sé, por una masacre que ocurrió hace 20 años, si usted ni siquiera la vivió. Deje eso por allá, deje a señoras llorando por allá. ¿Y qué es PREA? Sino meternos en lo que no nos debería importar. Pues porque la gente ve que hay niños pobres y dice, ay, ¿para qué se ponen a tener hijos? ¿No? Ay, es que son pobres y se ayudan. Díganme que no lo han escuchado. Y miran para otro lado. Esa es nuestra cultura. Hay tanta necesidad que es mejor culpar al que está sufriendo o al que tiene hambre y mirar para otro lado y sobrevivir y ya. Y en el mejor de los casos decir, ay, el gobierno debería hacer algo con esos niños. Pero usted comprometerse a alimentar a unos niños que no son suyos, pues va contra la corriente. Un poquito contra la corriente. Se sale un poquito del espíritu de nuestra época, porque en nuestra época ni siquiera las iglesias alimentan a las viudas y a los huérfanos. Con el Espíritu de Dios que nos habla, pues uno decide si escucha o no, ¿no? Los que quieren escuchar, escuchan y se salen de ese sistema, de ese mal olor. Obviamente cuesta porque es ir contra corriente y cuesta porque compromete toda la vida. Seguir a Jesús puede ser exagerar en el amor. Cuando le digan que está amando mucho, ahí es, va bien. Cuando usted renuncia a su comodidad para dar, para amar, pues ahí es. Cuando se salga de lo que su cultura aprueba para amar, para cuidar más, para dar más, ahí es. Nosotros respiramos odio todos los días. Vemos un noticiero, escuchamos un político, vemos la gente en la calle, vemos esas guerras y la gente comentándolas feliz en redes. Respiramos odio
Y mientras tanto, la invitación de Jesús es saber que no somos de este mundo de odio y de indiferencia, y que en un mundo de odio estamos llamados a sembrar amor. Que el Espíritu de Dios me saca de ese mal olor que respiro todos los días para darme el fruto de su Espíritu, que es el amor, un amor que nos transforma. Oremos. Señor, es vergonzoso, pero estamos acostumbrados a este sistema mundano y tenemos odio adentro. Hemos respirado el aire de este mundo tanto tiempo, hemos respirado el odio tanto, que ya nos parece natural odiarnos hasta nosotros mismos. Y no queremos ser hermanos y hermanas de todos, porque eso es muy escandaloso. Es duro. Hay gente de la que no queremos ser hermanos y gente que nos fastidia. Pero quisiéramos ser esa semilla de mostaza de amor, pequeñita, insignificante a veces, pero que en tu amor puede ser un gran árbol. Señor, ¿cómo seríamos llenos de amor? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo podemos ser a tu imagen, sin odio y sin miedo? Enséñanos, Padre Celestial. Queremos aprender de ti. Amén.